Vamos a abrir la palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 en adelante, para que juntos ahí reflexionemos en la Escritura. Yo creo que usted ha escuchado antes este mensaje, pero es Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Al tenerlo me indica con un amén, y leemos ahí la Escritura. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pueden sentarse. Vamos a hablar hoy sobre el mensaje a la iglesia en Sardis. El mensaje a la iglesia en Sardis. Encuentra en la Biblia usted un libro llamado Apocalipsis. Apocalipsis presenta un cuadro importante de los acontecimientos futuros. Nos presenta a Jesús venciendo en gloria y revela o deja al descubierto las cosas que han de pasar en el mundo entero. De hecho, que la palabra Apocalipsis significa descubrir, revelar, mostrar, quitar el velo y dejar al descubierto algo. Y eso es lo que hace específicamente el libro de Apocalipsis. La Biblia tiene un principio y es Génesis, y también tiene un final de todo, y es Apocalipsis. Y es interesante ver cuando comenzamos a leer. El apóstol Juan escribe aproximadamente en el año 95, estando exiliado en una isla a causa de la fe, y él recibe, estando el día del Señor, una palabra para enviarla a la iglesia de su momento, a los creyentes de su momento, pero también es un mensaje que nos sirve a la iglesia de todos los tiempos. Y Apocalipsis es una combinación, porque realmente tiene un cuadro apocalíptico de visiones, de profecías, de cosas que van a pasar, pero también nos muestra un tono de escritura profético, porque nos habla de los acontecimientos que serán verídicos. Pero hay algo interesante, y es que también los primeros capítulos nos muestra cómo la escritura va en forma de carta y tiene algunos destinatarios. Entre los destinatarios que Juan tiene, comienza a hablar acerca de las 7 iglesias que están en el Asia Menor. Usted conoce un poco y ha oído hablar acerca de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Estas 7 iglesias forman, según los teólogos, hay 2 puntos de vista referente a ellos. La primera es que es la iglesia representada en el transcurso de los tiempos. Algunos hablan que la iglesia perseguida fue la que el Señor elogió. Otros dicen que la iglesia actual, y la comparan con otras de las que se mencionan ahí. Pero el siguiente punto de vista es que algunos dicen que las iglesias representadas en Apocalipsis tienen que ver con la vida espiritual de los creyentes en el final de los tiempos. O sea, las 7 iglesias representan a muchos de los creyentes. Cualquiera que fuera las 2 interpretaciones, el mensaje a la iglesia de Sardis es uno de los mensajes más fuertes. Casi a la mayoría que les escribe Juan o Dios les manda la carta, fueron o recibieron ciertos reclamos. Y Sardis fue una de las iglesias las cuales, cuando viene el mensaje, encontramos en el versículo 1 y 2 que el Señor se presenta, y el tono que le escribe es para hacerles un reclamo. Y yo creo que al ver los mensajes que Dios le manda a la iglesia en el Asia Menor, con alguna de las iglesias nos habremos de identificar. Algunas de nosotros o algunos de nosotros quizás nos identificamos con Éfeso, aquellos que habían perdido su primer amor. Pero quizá otros podríamos identificarnos con Sardis,
Veamos qué le dijo el Señor. En el versículo 1, la Biblia dice, y escribe al ángel en la iglesia en Sardis. El término ángel en el Nuevo Testamento se refiere a mensajero. El término mensajero directamente está asociado que se cree que la carta era escrita para el responsable de la iglesia en Sardis. Algunos le llaman el pastor de la iglesia en Sardis. Sardis, que era la capital o una de las 7 maravillas del mundo antiguo, estaba cerca de Éfeso, según se dice, algunos 95 kilómetros, y la gente podía viajar. Estaba cerca de Esmirna también. Se cree que en Sardis había gimnasio, habían lugares para ir a pasear como turicentros, habían sinagogas, había un templo a Artemisa que según la tradición era la hija de Zeus y la gemela de Apolo, era la diosa de la caza, la luna y la fertilidad. Se cree que el rey Lidio la fundó. Actualmente es donde está ubicado Turquía, pero se dice que era una ciudad próspera, el lugar de Sardis. Y Dios se presenta, o Jesús dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Según los teólogos, el número 7, algo especial tiene que tener en la Biblia. Según se dice, el 6 representa al hombre. El hombre fue creado en el 6º día. Y se dice que el 6 es señal de imperfección. Por eso, al final de los tiempos, una de las marcas que trae el gobernador mundial, o el número de él, se dice es un 6, porque representa la imperfección. Pero el número 7 representa la perfección. Y encontramos que ahí dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Se cree que los 7 espíritus de Dios se refiere a la perfección, o podría ser lo que dice Isaías, capítulo 11, versículo 2, que el Señor tiene espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de inteligencia, de poder, de conocimiento, de interpretación. Y todo esto solamente lo tiene Dios. Pero hay una palabra y dice, el que tiene las 7 estrellas, dice esto. Si usted ve Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, la Biblia hace un llamado especial al que lidera una congregación. Y dice, el ministerio de las 7 estrellas, o el misterio que has visto en mi diestra de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Prácticamente las estrellas representan al líder, al anciano, al obispo, al encargado de la iglesia. En nuestro tiempo nosotros le llamamos a un pastor, o como queramos llamarle, a alguien que preside una obra. Y dice, el que tiene las 7 estrellas. Como que Dios dice, el que ha establecido el llamado, dice esto. Y viene el reclamo que el Señor le hace. Si usted ve el versículo 1, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Aquí cambiamos la tonalidad. Encontramos a Dios presentándose como el grande, el poderoso, el que sostiene la obra. Pero ahora dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sardis, la ciudad próspera. Juan, exiliado en la isla de Patmos. Los hermanos de Éfeso habían perdido el primer amor. Otros habían perdido el Señor les dice, no son fríos ni calientes. Pero a esto les dice, yo conozco tus obras. La palabra obras quiere decir la forma de vida. Y esto sigue siendo aplicable a la iglesia contemporánea del año 2025. Si alguien puede conocer las obras que nosotros hacemos, es Dios. Y Él dice, yo conozco tus obras. Usted y yo no conocemos la manera en la cual vivimos cada uno de nosotros. Porque tenemos una imagen pública, pero hay una imagen en privado que eso nadie lo conoce. Ninguno conoce el pensamiento que hay en el que está a su lado. Quizás podría decir usted, yo lo conozco en lo físico, es de esta manera y lo otro. Pero el Señor dice, yo conozco las obras. Si hay uno que pesa el corazón es Dios. Y alguien conoce nuestros pasos es Dios. Por eso hoy más que nunca tenemos que luchar para pedirle a Dios que nos ayude a vivir en santidad para Él. Y dice el versículo, yo conozco tus obras y tienes nombre que vives. ¿Y cómo estás? Y estás muerto. El Señor le dice a Sardis, tienes nombre que vives y estás muerto. O sea que los hermanos se congregaban, estaban en una iglesia, tenían, parece una espiritualidad, pero dice, tienes nombre que vives y estás muerto. ¿Eso no fuerte el mensaje a la iglesia en Sardis?
Es muy fuerte. ¿Y qué pasa cuando tenemos nombre que vivimos y estamos muertos? O sea, usted y yo podemos levantar las manos al Señor, pero estamos muertos espiritualmente. Podemos venir a la congregación, pero hemos perdido la necesidad espiritual. Podemos tener una Biblia, pero ya no leemos la palabra. Podemos tener algunas culturas de cristianos, tenemos el saludo de creyentes, tenemos la vestimenta de cristianos, pero hemos perdido la espiritualidad. Y por eso el Señor le dice a Sardis: tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea que este mensaje era confrontativo, porque cada uno de nosotros debe luchar por tener vida espiritual. Cuando tenemos vida espiritual vamos a ser dichosos, pero si nuestra espiritualidad está decayendo, al final de cuentas solo nos va quedando la etiqueta de cristianos y hemos perdido la vivacidad espiritual. Yo sé que muchos de nosotros hemos visto este versículo y dice: tienes nombre que vives, pero estás muerto. ¿Y cuándo es que nosotros nos morimos espiritualmente? Cuando nosotros nos convertimos en jueces de las demás personas y comenzamos a juzgar a todo mundo y comenzamos a llenarnos de orgullo y a decir: yo no creo en fulano y yo no creo en el otro. Piense que muchas de las casas, tal vez no la de ustedes, pero muchas casas de algunas personas, los temas de la cena, del desayuno y de toda hora es hablar de las iglesias, hablar de los cristianos, hablar del hermano, hablar de la hermana, hablar de una cosa y otro. Esa gente tiene nombre que vive, pero está muerta, porque el creyente espiritual, antes de juzgar, mira a los demás con ojos de amor y de misericordia, porque el único perfecto es solamente Dios. Nosotros estamos haciendo la lucha hasta tratar de ver al Señor, pero cuando nos llenamos de amargura, empezamos a morir espiritualmente. Y dice el mensaje a Sardis: tienes nombre que vives y estás muerto. Yo le voy a decir, si alguien a usted se le acerca para criticar a otros, no se acerque a esa persona. ¿Sí o no? Si alguien se le acerca y ya viste a fulano y el otro, porque el que vive con esa apariencia está enfermo en su vida espiritual. Por eso es que a mí, hermano, a mí y a usted no le tiene que impresionar aquel que dice: ya viste cómo anda aquel hermano y ya viste cómo es el otro. Es que eso no tiene sentido. Cuando uno pierde la vivacidad espiritual, uno comienza a ver los errores de todo mundo y se olvida que un día Dios nos va a pedir cuenta personalmente. Dios no le va a pedir cuenta a usted el que está a su lado. Dios le va a pedir cuenta a usted de sus errores, de mis errores, y cada uno estaremos delante del Señor. Por eso, si hay una preocupación, es que tengamos nombre de vivo, pero nos hayamos muerto. Mira el que está a su lado, vuelvo a ver, probablemente tiene nombre de que vive, pero está muerto. Ahora, usted no se debe preocupar que la gente habla de usted, habla de mí, y que no van a decir. Uno se tiene que acostumbrar que en el mundo habla de todo, se habla de todo, ¿sí o no? Sus vecinos hablan de usted. Si usted tiene dudas, déjeme decirle: hablan de usted. ¿Será que hablan de mí? Hablan de usted. El que está a su lado ha hablado en más de alguna vez de usted y cosas malas. Pero dice el mensaje ahí: y tienes nombre que vive y estás muerto. O sea, que prácticamente Dios le dice a Sardis: se han cuidado la apariencia, pero se están muriendo espiritualmente. Y dice el versículo 2, y el Señor habla de un tono más intenso. Si usted ve, el versículo 2 le dice: sé vigilante, y afirma otras cosas que están para morir. ¿Qué significa la palabra ser vigilante? Estar a las expectativas, y yo no debo descuidarme. Si usted está aquí es por algo, porque todavía en usted Dios puede hacer algo especial. Si usted hoy ha venido esta mañana, es porque todavía hay cosas que están por morir. Todavía siente deseos de buscar al Señor, y Dios puede utilizar eso, porque donde hay un corazón lleno de dureza, Dios puede cambiarlo con el Señor y su poder y su Espíritu Santo. Pero Él lo hace porque dice ahí el versículo 2, sé vigilante, afirma las cosas que están por morir. ¿Qué cosas están por morir en nosotros? ¿Todavía ora usted en su casa? ¿Todavía lee la Biblia? Esas cosas están por morir. ¿Todavía se preocupa por congregarse y adorar al Señor? Esas cosas están por morir. ¿Todavía pone programas cristianos en su casa? Algunos ya no los ponen, pero dice ahí, afirman las cosas que están por morir. O sea que habían algunas cosas buenas, pero que estaban a punto de apagarse.
El mundo nos insta a pagar nuestra vida espiritual. Nos trata de seducir y hay cosas buenas que hacemos. Hay que seguir haciendo las cosas buenas porque esas cosas todavía no han muerto. Todavía usted se acuerda que se congrega en la Dios de pacto y eso es bueno todavía. ¿Cuántos dicen amén? Eso es bueno que usted se acuerde que todavía hay una congregación. Todavía Dios puede hacer algo, porque el versículo dice, afirma las cosas que están por morir. No todo está perdido. Yo creo que el mundo nos ha enseñado que hay personas con las cuales ya no hay remedio, ya no hay solución. Pero Dios no mira hacia el hombre. En Dios hay remedio y hay solución. Porque Él dice, si hay cosas que todavía no han muerto, si hay uno que puede restaurar nuestra vida espiritual, es Dios. Él nos puede cambiar. Yo sé que hay luchas que llevamos, batallas que enfrentamos, pero dice el versículo, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El versículo se va a un tono más fuerte y dice, yo no he visto tus obras perfectas delante de Dios. Al decir que no son perfectas, es porque hay camino que parece derecho, pero su final es camino de muerte. Pregunto a los que estamos aquí, si usted tuviera que morir hoy, ¿cómo cree que está su espiritualidad? Solo usted respóndase en su corazón. Y en este momento usted está comiéndose un hueso de res y se atora y se muere. ¿Cómo está su vida espiritual hoy? Y cuando llegue usted y le va a decir, es que yo nunca me sentí a gusto porque yo siempre vi que en la iglesia tenían privilegio gente indigna. Cuando usted se muera digno, ¿cómo va a sentirse? Es que yo siempre vi un montón de hermanos que eran muy malos, mal creyentes. Cuando usted se muera, ¿cómo se va a sentir? No sé si usted se ha preguntado eso realmente el día que lo vayamos a dejar al cementerio. Y decirle que ninguno de nosotros se querrá quedar con usted ahí. No, ni mi mamá que se muera me voy a quedar con ella en el hoyo. Yo la voy a ir a dejar, ¿verdad? Pero yo no me voy a quedar ahí. ¿Ustedes se quedarían ahí en el hoyo con alguien más? Yo nunca lo he visto hasta el día de hoy. Que alguien diga, aquí me entierro con mi papito lindo, mi hombre, mi esposo. No, la hermana en 2 meses ya tendrá otro. Medio los espanta hoy casada, después los va a recibir. Entonces el versículo dice que hay cosas que tenemos que afirmarlas porque están por morir. Y no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué cosas no son perfectas? Cuando dice perfectas es que hay cosas que las estamos ocultando, prácticas que no debemos hacerlas, cosas que nos están dañando en lugar de ayudarnos. Y esas cosas no son perfectas delante de Dios. Y tengo que decirle que hay cosas como lo es el pecado que no es perfecto. Es pecado algunas cosas que nosotros las hacemos en lo secreto y no es bueno. Pero usted puede decir conmigo que Dios nos ayude. Dios nos ayude. Porque todos estamos en la lucha en esta vida. Y dice el versículo, no he hallado tus obras perfectas, prácticas desagradables. Una de esas prácticas podría ser la insinceridad, la murmuración, el chisme, el pecado oculto. Todo esto es pecado delante del Señor y tenemos que cuidarnos porque el Señor le dice a Sardis, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pero el Señor les hace un llamado, versículo 3, si usted lo ve conmigo, dice el versículo, acuérdate, o sea que trae a memoria de lo que has recibido. Quizás Sardis había recibido muchas bendiciones, pero la bendición más grande era el mensaje de salvación que ellos tenían en su corazón. Y les dice, hagan un recordatorio de lo que han recibido. La palabra había sido llevada a sus corazones, el talento de Dios había estado en ellos para que pudieran servirle, el esfuerzo que ellos habían hecho. Cuando algo es de valorar, dice el Señor, acuérdense de aquello que han hecho. ¿Se recuerda usted los primeros días de creyente? ¿Cuánto decía que íbamos a amar al Señor? Y orábamos, y éramos de aquellos que apuñábamos más los ojos creyendo que Dios nos iba a oír más. Yo voy a orar y usted oraba con todo ímpetu, y Dios nos miraba y decía, por lo menos están en la lucha, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de esos primeros días? Que usted decía, voy a ayunar, y a las 9 de la mañana andaba con la gran taza de café diciendo, se me olvidó, pero por lo menos el intento hacía. No, algunos ayunan con chicle, hermano. Mejor no ayune si anda mascando chicle. Para mí no es correcto. Si usted es matando el hambre, es que anda ayunando con dulce. No, allá le vamos a poner un gran pan para que se lo coma mejor.
Acuérdate de esas cosas. Y dice, y guárdalo. La palabra guardar significa atesóralo, tener en alta estima. No desperdicie lo que usted ha recibido. Y el Señor le dice a Sardis, guarda. O sea que Juan, cuando recibe la visión por medio del Espíritu Santo, le dice a Sardis, guarden las cosas que son de valor. Si hay cosas que son de valor, tenemos que guardarlas. Y una de esas cosas que son de valor y hay que guardar es el regalo precioso de la salvación que Dios nos ha dado. Porque nada de este mundo se compara con la gloria que en nosotros va a manifestarse el día que los cuerpos sean glorificados y estemos con el Señor por toda la eternidad. Guardemos nuestra salvación. Si usted pudiera ver y yo, ¿qué es la salvación? Yo le aseguro, amaríamos más al Señor. Si en este momento tuviéramos la oportunidad de cerrar nuestros ojos físicos y ver la eternidad y encontrar que la Biblia dice que allá no son casas, son mansiones, que allá no son carros de estos, son carros de fuego, que allá no hay que vamos a pasar cantando, tendremos una vida social, andaremos viéndonos los unos con los otros, un cuerpo glorificado que no se va a enfermar. Y aseguro que guardaríamos más el regalo de la salvación. Por eso le dice el Señor a Sardis, guarda lo que yo les he dado. Y lo más grande que Dios nos ha dado es morir por nosotros para que un día nuestro cuerpo no vaya a condenación, sino que vayamos a la vida eterna. Guardémoslo. Y dice ahí, sí, y arrepiéntete. Esta era una iglesia y el Señor le dice a la iglesia que se arrepienta. ¿Cuántos de nosotros en alguna vez sentimos que de verdad necesitamos reconcilio, aún siendo creyentes? Levantemos la mano. Hay días que uno siente que necesita, y porque no tiene un amigo de confianza, porque aquel todo lo divulga y va a decir, yo oré por el pastor Boivieras que andaba caído y me dijo que orara. Yo sé que no fácilmente alguien guarde ese secreto, hay que reconciliarse uno solo, pero todos necesitamos a alguien que nos ayude. Y dice ahí, arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentimiento? El arrepentimiento es una nueva oportunidad que Dios nos da. Arrepentirnos quiere decir que yo he sido malo, porque todos aquí hemos sido malos, todos, ninguno ha sido bueno. Malos en levantarnos, malos en hacer, malos en dormir, malos en todo. Pero Dios dice, a pesar de que han sido malos, yo tengo la oportunidad de arrepentimiento. Y el arrepentimiento es que Dios nos da una nueva vida. Por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una oportunidad diferente. El arrepentimiento también quiere decir un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir y actuar. Si usted ve, Manasés, uno de los reyes más malos que ha existido, mató al profeta Isaías y se cree que en los últimos días o cuando estaba muriendo él se arrepiente y Dios lo perdona. Sansón se había equivocado tanto y aún antes de morir Dios le da una nueva oportunidad. Salomón había tenido 1000 mujeres solo para él y se arrepiente antes de morir. 1000 tenía el hombre, imagínense, 1000 mujeres, 1000 suegras, 1000 hijos. Bueno, y ustedes no serán descendencia de Salomón, ese hombre pegó hijos en todos lados. Salomón tenía esa, bueno, no capacidad, el viejito no creo, ¿verdad? Pero tenía esa osadía de tener 1000 mujeres. Y encontramos ahí que claramente Dios lo perdona. Pablo, el perseguidor, es perdonado. Y así mucha gente que usted ha visto, gente que ya no tenía otra oportunidad, pero Dios les dio una nueva oportunidad. O sea que el mensaje de Sardis nos enseña que Dios no quiere gente que esté preparada. Él quiere gente que esté desarmada, destruida, para prepararla y usarla para su gloria. Eso es lo que Él necesita. Alguien que diga, aquí estoy. Y Él dice, porque si no se arrepienten, vendré sobre ti. La palabra venir sobre ti es una palabra fuerte porque cuando el Señor les dice vendré sobre ti y no sabrás a qué hora voy a venir sobre ti. El término vendré se refiere personalmente y Dios sabe en qué momento va a venir y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Será de improviso, las cosas cambian, la vida nos puede dar golpes y hoy estamos bien, mañana podemos estar mal y con una noticia mala ahí uno se da cuenta y reflexiona cuánto le he fallado a Dios. Usted no me deja mentir, cuando estaba a punto de que lo operaran, a los que han operado, usted ese día se encomendó a todos los espíritus que conocía, porque pensó que ya no iba a salir de ese quirófano. Y decía, oye Señor, te prometo que si me levantas de esta yo voy a ser diferente. Usted se levantó y más diablo es ahora. Pero todos en un momento de la vida venimos a reflexionar y decimos, yo quiero mejorar mi vida. Y se nos olvida, pero a Dios no se le olvida. Por eso Eclesiastés dice, cuando Dios hagas promesas, ¿cómo más dice? No tardes en cumplirla. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener
por eso un poco de dominio propio sobre nuestras palabras y que Dios nos ayude porque es lo que más cuesta. Y el versículo dice, vendré sobre ti y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En el momento menos oportuno le dice el Señor a los creyentes que tienen nombre, que viven y están muertos, en cualquier momento vendrá la prueba, la desesperación, la angustia, y ahí se van a dar cuenta que todavía hay un Dios que está viendo todo lo que hacemos. Yo les dije hace como 3 domingos que yo ya sabía en la iglesia cuando ustedes estaban en prueba. Algunos de ustedes, está en prueba el hermano, anda bien espiritual, ora y llora cuando canta. Yo ya sé cuándo han sido bendecidos, yo ya les conozco, pero lo importante es que están luchando, al igual que mí, para un día ver al Señor. Eso es lo importante, pero hay mucha gente que no viene y un día se aparta de Dios, pero cuando viene la hora del dolor, dice el versículo, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Yo estaba algo enfermo esta semana, ¿verdad? Y me dice hermana Mercedita, ¿y si te morimos? Me dice. Y le digo yo a ella, mira Mercy, no me preocupa el morirme, me preocupa es que no quiero sufrir antes de morirme tanto, ¿verdad? Que sea un solo, que ya no abra los ojos. El problema es que hay algunas cosas que son más difíciles. Pero imagínese usted, si viene la prueba, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar ese problema? Y es ahí donde tenemos que ver que la vida del creyente no puede ser un juego. Dígale al que está a su lado, no se puede jugar con el Señor, dice. Dígaselo, no se puede jugar con el Señor, porque Dios todo lo ve y Dios sabe cómo nosotros somos. Y hay un elogio muy grande, dice el versículo, pero tienes unas pocas personas en Sardis. La palabra pocas quiere decir, todavía hay un grupo que sabe que verdaderamente no ha manchado sus vestiduras. El término vestidura se refiere a lo interno, a la espiritualidad. Y dice el versículo, hay algunas que no han manchado las vestiduras. Manchar las vestiduras significa que todavía guardan la comunión, la presencia de Dios, la santidad. Todavía se preocupan por la pureza. Y esa gente dice que tienen que ser ejemplo a imitar. Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurado aquel que lava sus ropas en Cristo para comer del árbol de la vida. Hay un lugar donde vamos a entrar los creyentes, donde habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. 2 cosas. Dios no tiene problema en restaurar el cielo y la tierra, pero Él ha dicho que creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en ese lugar, los que entremos, dice Apocalipsis 22:14, serán aquellos que lavan sus ropas en lo que es en el Señor. Lavar la ropa. ¿A quién de nosotros nos gusta andar sucio? Bien sucio. En la casa, ¿cuántos cuando ya son como las 10 de la mañana, 11 y no se han bañado, sienten que les hiede hasta el alma? ¿A cuánto? Ya uno no se siente bien sin bañarse. Yo no entiendo cómo algunas personas pasan 5 días sin bañarse. Miren, yo un día de estos andaba tan débil que no me quería bañar. Pues sí, me estoy muriendo. Andaba que no me bañaba yo. Y medio me pegué una media limpiada. Es que andaba mal. Pero andar sin bañar es tremendo. Cuando ve en la microbús, usted siente que quiere sacar un Glade y tirárselo al inquilino que va ahí cerca, ¿verdad? Porque hay algunos que se siente más fuerte el aroma. Pero bañarse es señal de limpieza. Y la Biblia le dice a la iglesia en Sardio, el Señor dice, si se lavan espiritualmente, o sea que hay cosas que en nuestra vida espiritual nos van a causar daño, pero si venimos al Señor es como lavarnos. Hemos pecado, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hemos fallado, pero Él nos da una nueva oportunidad. Actuamos mal, pero Él nos corrige y nos da la oportunidad de ser diferentes. Esa es la gracia del Señor. Vea lo que dice, el Señor les hace un desafío, el versículo 5. El que venciere, la palabra vencer se refiere el que persevere hasta el fin. Yo creo, hermanos, que venir a la iglesia es una necesidad que todos tenemos. Y para mí es una bendición que todos vengamos. ¿Por qué le digo esto? Porque el que viene es una señal de que está luchando por hacer la obra del Señor. Está luchando por salir adelante. Se está esforzando. Por eso es importante venir a la casa del Señor. Aunque sea tirarnos un sueñito, pero usted venga. A mí no me molesta verlo dormir en la silla, no se preocupe. Yo no soy de los que me siento incómodo que algún hermano esté roncando. Yo digo, el hermano anda cansado. Y no se preocupe, yo no me siento incómodo que usted duerma, que la nuca le duela, porque a veces se va uno para atrás. Qué feo se siente eso. Pero lo importante es que usted viene a la casa del Señor. El que venciere, el que persevere, este será vestido de vestidura blanca. Significa, será colmado de la perfección. Todos los que estamos aquí un día seremos perfectos delante del Señor. Vuelva a ver al que está a su lado. Esa persona será perfecta. Perfecta.
no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí hay una situación, hermanos, y es que se menciona el libro de la vida. Vea conmigo lo que dice Pablo en Filipenses 4:3 acerca del libro de la vida. Como que es un libro donde lleva un registro de aquellas personas que van a estar con el Señor. Dice el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos ¿a dónde? En el libro de la vida. Ahí hay un nombre con una inscripción, el libro de la vida. Apocalipsis 21:27 dice que los que entrarán en aquel lugar con el Señor, si usted ve el versículo 27 de Apocalipsis 21, véalo conmigo, habla acerca de este libro y dice el versículo Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida ¿de quién? Del Cordero. Ahora bien, vea conmigo lo que hay un versículo, no lo anoté, pero el Señor le dice, Moisés le dice al Señor, no me borres de tu libro, lo que significa que hay un registro en aquel lugar donde no podremos pasarnos en la colada si no estamos ahí anotados en el libro de la vida. Uno puede en otro lugar quitarle el puesto a alguien, ¿verdad? Usted va al banco y no dejan que haber 2 que 3 malillas, ¿verdad? Que se van adelante y se van ahí para quitarle lo de la fila. Y uno con la paciencia que el Señor le da, los bendice en su mente, ¿verdad? Y ahí está esperando uno. Pero allá no se va a poder hacer eso. Porque dice ahí, no entrará nadie que el hombre no esté inscrito en el libro de la vida. Y hay algo importante, y dice el versículo, el que venciere, lo confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. Dios está dispuesto a confesarnos. Mateo 10:32 dice, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los ángeles. Allá hay una gran multitud, allá hay miles de seres espirituales, y dice la Biblia, el que en la tierra no se avergüence de mí, allá no me voy a avergonzar de él. Como que Dios en una corte dirá, este me sirvió, y allá nos va a premiar. Y tengo que decirle que allá todos seremos bendecidos y haremos algo especial que Dios nos ponga a hacer, porque dice, y yo le confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. Por lo tanto, si hay algo digno, es ser hijo de Dios. Ninguno se tiene que apenar por ser hijo de Dios. Terrenalmente podemos apenarnos de nuestros padres. No digo que sea correcto, pero por ejemplo en el caso mío, yo respeto a mi padre, pero cuando yo nací le dijo a mi mamá que no estaba preparado para ser padre y se fue. O sea, yo lo respeto, lo honro como mi padre, pero no tenía la madurez para entender que iba a tener un hijo. Y de vez en cuando ve las transmisiones, pero él sabe que yo se lo puedo decir a él también. Lo respeto y lo honro. Pero allá en el cielo hay un Padre que nunca se va a avergonzar de ninguno de nosotros. Aunque en esta tierra seamos despreciados, seamos marginados, la Biblia dice, el que me confesara, el que no se avergüence del evangelio, allá arriba el Padre le confesará y dirá, venid benditos de mi Padre, heredad la vida eterna, preparado para ustedes, porque el que sobre poco fue fiel, sobre mucho lo pondrá el Señor en la eternidad. Hay que luchar para llegar a estar con Él. Eso será lo más lindo. Y yo sé que algunos de ustedes vienen de una familia ejemplar, de familia muy buena, muy culta, muy de buenos modales, y crecieron con mamá, con papá, estaban todos los tíos el día de nacimiento, los primos, todos con regalos, pero no todos tuvimos esa dicha. Algunos venimos, y yo conozco personas que ni al hospital alcanzó a llegar la mamá y nacieron en una finca. ¿Algunos de ustedes nacieron en la finca? Algunos las parteras nos atendieron, ¿verdad? Antes eran las parteras que atendían. Hoy, pues, usted sabe que ya no se puede. Pero en aquellos tiempos era así. Bueno, les he contado la historia de mi abuela, ella solita. ¿Cómo hacían esas viejitas a saber que no se les fue el alma en una parida de esas? Pero aguantaban. Y así se atendió, ella cuenta la historia cómo fue. El caso es que, dice el versículo, el que me confiese delante de mi Padre, yo le confesaré delante de los ángeles. Mateo 10:33 dice, pero el que me niegue, yo lo voy a negar en aquel gran día. Algunos de ustedes, hermanos, si todavía usted siente en la calle algo de penita, que lo saluden como hermano, es de examinar bien cómo está su vida espiritual. Si le dicen, hermano, Dios le bendiga, y usted siente que le han hecho una ofensa, usted tiene que evaluar cómo está su espiritualidad. Porque que le digan hermanos es algo honroso.
Hermano, es algo digno, porque la Biblia dice que los que somos uno en el Señor hemos sido lavados por una sola sangre, comprados por un solo Señor y tenemos la oportunidad de un día estar con Él. Por lo tanto, ser creyente es la dicha más grande que nos puede pasar en la tierra. Ahora bien, yo le voy a decir una cosa, hermano lindo. Usted no tiene rostro de los viejitos verdes celestes de 100 para caerle bien a todo el mundo. Vuelva a ver que está a su lado. Él no es billete, es una persona. Los dólares no le caen mal a nadie. ¿Qué le quiero decir? Que la gente siempre va a hablar de usted. La gente siempre va a decir, y mira, y es cristiano. ¿Y cómo se ríe? No parece cristiano. Ja, 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 ja. Y mira, y es cristiano. El día que dejemos de preocuparnos por eso, vamos a entender que hemos conocido a un Señor, que a Él le vamos a dar cuenta y que tenemos que cuidarnos nosotros para Él, porque la Biblia dice, el que venciere, el que no me negare, yo lo voy a confesar. Pero ¿qué de aquellos que lo niegan? Le pregunto, ¿en su trabajo sabe que usted es cristiano? ¿Saben en su trabajo que usted es hijo de Dios? Porque tienen que saber, ¿verdad? Como buen creyente que usted es, donde anda. Usted no es el que inicia todos los sindicatos para estar en contra ahí del trabajo en todo. Porque si usted es el bochinchero número 1, no saben. Usted no es el que le enciende más fuego al fuego para que hagan pleitos ahí y ya 4 compañeros no se hablan por su culpa. Si es usted ese, tiene que evaluar bien, porque el versículo dice, el que me niegue, yo lo voy a negar. Y el Señor hace un llamado y dice, fíjense que aprovechando de esto, hermano, tienen que compartir contenido cristiano también, compártanlo de la página, hermano. ¿Quién ha compartido alguna vez la publicación de la iglesia alguna vez? Por lo menos ponga ahí, voy a tal iglesia, ¿verdad? Algún lugar. Por sus muros los conoceréis. ¿Se acuerdan en aquellos tiempos cuando ponían, gracias por aceptarme en el muro de otra persona? ¿Le pusieron Wendy alguna vez? No. Está pequeña la Wendy. El caso es que dice la Biblia, el que se avergüence, yo me voy a avergonzar, pero el que me confiese, yo lo voy a confesar. Y el Señor hace un llamado y dice, el que tiene oído para oír, oiga. Lo que significa que Dios le dice a Sardi, si ustedes quieren oír, oigan, y si no, déjenlo pasar, dice el mensaje. Pero Dios está interesado en que la iglesia, cada uno de nosotros, tenga una vida espiritual. Porque es triste, hermanos, cuando nuestra vida espiritual se muere y nos secamos, nos marchitamos. Y nos vamos muriendo poco a poco. Y luego ya no sentimos amor por las cosas del Señor. Pero el versículo nos manda a ser de las personas que vencen, que llegan al final. Porque un día Dios va a premiar todo sacrificio que hacemos. Porque no es fácil nada en la vida. Pero lo que cuesta, eso es lo que es bendecido al final de todo. Para todo hay que ser esforzado. Nunca hay que rendirse. Dígale al que está a su lado, hay que ser esforzado. Hay que ser esforzado para todo. Para todo. Cuando ya tenemos la edad de los 30 años, uno se da cuenta que no, ¿verdad? Que a los 25 uno no tiene casa todavía, que uno no tiene un esposo bonito. Usted se equivocó, ¿verdad? Que a los 25 se da cuenta que no nació allá en Irlanda donde quería nacer, que nació en El Salvador, que hay que luchar y que aquí a veces no hay nada, pero hay que seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y uno se golpea en la realidad de la vida y se da cuenta que hay que luchar siempre y que hay que seguir adelante. Y que hay que avanzar, porque Dios nunca nos ha desamparado. Pero dice ahí, el que venciere, el que se esfuerce, este será vestido con vestiduras blancas y su nombre estará inscrito en el libro de la vida. Pónganse de pie, hermanos, en esta hora. Oramos al Señor. Amado Padre, gracias esta preciosa hora por el privilegio y la oportunidad que nos da de poder estar aquí reunidos. Dele gracias al Señor ahí donde está y dígale, Señor, gracias.